Buenas noches a todos. Hoy tengo el placer de presentarles a Reinaldo Aguilar. Reinaldo, tiene más de 30 años estudiando las plantas aquí en Península de Bosa y yo tengo como casi ya los 20 años de colaborar con él de diferentes maneras. Estoy muy agradecida porque él me colaboró en la identificación de las plantas de mi tesis de maestría con el mono tití y luego en proyectos que hemos desarrollado juntos como la alimentación de las plantas. Entonces, Reinaldo también, si no me equivoco, de la primera generación de los parataxónomos que formó Daniel Jansen y bueno, tiene como algo innato y una conexión con las plantas que espero que ustedes lo puedan ver a través de la charla de hoy y el día que los que les toque venir a la gira. Y también que creo que Reinaldo y yo hemos conversado que algo que queremos también es que ustedes sepan que esa conexión con las plantas también la tienen y que puedan aprender hoy y que eso los motive a reforzar esa conexión. Entonces, bueno, sin más le dejo a Reinaldo. Reinaldo, hay cualquier detalle que pase por alto, por favor, puede presentarse también. Por cierto, si me ven desaparecer de la pantalla es que voy a ir a ayudarle a Reinaldo. Pero ¿Me creo que escuchan? sí lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien, Reinaldo. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Y disculpas si yo no estoy muy, como se dice, familiarizado con esto, entonces me cuesta un poco. Estoy aprendiendo. Em, sí, Linda, bueno, Doc, saludos. decirles que muchas gracias por estar aquí virtualmente y yo estoy complacido de compartir un poco lo que yo he aprendido y lo que quiero hoy es, digamos, tengo amigos botánicos de carrera universitaria con el nivel más alto académico y siempre hemos estado pensando en cuál es la mejor manera de dar una clase y esto que voy a hacer ahora es como uno de esos primeros ejercicios, entonces em, ahí me cuentan sinceramente qué les parece. Entonces la idea es compartir y yo voy a intentar aprender, perdón, enseñarles lo poco que he aprendido de la OSA porque algo que me queda muy claro a mí es que estos bosques, los bosques tropicales del neotrópico y el viejo mundo son sumamente diversos. Estamos muy lejos de realmente de entender la flora de estos países, entonces yo les voy a dar como un pequeño trucos de cómo acercarse más a ellas e identificarlas, porque las tenemos por todas partes. Y al final va a haber una sesión de preguntas, entonces por favor las anotan o tal vez si consideran en determinado momento me pueden parar, no sé si eso se puede, Daniela, y me hacen la consulta. Sí, también quería comentarles que, bueno, los que están viendo, no sé si cuántos están viendo desde computadora, entonces voy a aprovechar y lanzarles este, una pregunta, a ver si cómo funciona. Me dicen si lo ven. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Bueno, esta es como una aplicación que les dije que servía, no sé si la pueden ver los que están en computadora. Sé que Es tal vez la mayoría Slido. están, perdón. Slido. Sí, es Slido. Son como para hacer preguntas interactivas y Ok. ahí se lanzó una pregunta y no sé si lo pueden ver. Sí, señorita. Dice, ¿alguna vez han estado en un curso sobre plantas, sí o no? Ajá, entonces los que tienen ahí, pueden responder. Y no se preocupen los ¿Ok? que están con teléfono, es como una aplicación que quiero usar que es más para también hacer como un poco más interactivo. Aún me actualice la última versión, pero Sí, entonces no se preocupen. Ok. Entonces voy a poner la presentación, ¿ok? Ujú. Ahí la pueden ver, ¿no?
Sí, la estamos viendo, tienes que tocar abajo donde está la cosita Ok, ok, ok. de pantalla completa. Ahí. Ujú. Ahora sí. Sí, perfecto. Y nada más como detalle introductorio, porque quiero que sea muy, digamos, ah, muy abierta la charla. No quiero que sea muy formal ni que yo, ah, ah, mm, ¿cómo les digo? No sé, que sea muy abierto. Y en lo que está ahí es una flor de pasiflora, para que tengan idea. A la derecha, esa flor roja es una pasiflora, es una mandala hecha en Photoshop a base de una flor solamente. Entonces es una manera como para decir que las plantas no solamente tienen una función, digamos, biológica, sino también de belleza, de arte, de inspiración. Entonces, si pueden ver la figura, se hacen varias figuras. Y si lo fijan en detalle, hay varias cosas que se pueden ver, como las anteras o los estigmas se ven ahí, o los pétalos. Pero bueno, es una cosa de detalle, nada más que vean cómo uno puede hacer algo con una simple flor. Lo he hecho con las hojas o con un tallo, una semilla o el resto de un fruto. Ok. Y es que hay un toque que me tapa a mí el texto. Daniela. No, pero ahí se ve todo bien. Sí, pero- Dice aceptar. ok. Y esto si quiere lo pone, lo minimiza. Espérame. Ok, sí, ya, listo. Y bueno, yo le puse como título Aprendiendo algunas características de las plantas. Entonces la idea aquí es entrar en este mundo de las plantas con sus características y la importancia de ellas en la clasificación para entender mejor nuestros paisajes. Eso es así como algo muy general. Y ahora, ¿cómo paso la próxima diapositiva? No se preocupe. Sí, me preocupa. Pues, No, creo que a veces estas computadoras son como más de aquí, de tocarlo ok, ahí. listo. Ok. Y para nosotros, los costarricenses, no sé si hay gente de otro país, pero en nuestra flora de Costa Rica, al momento, hay más o menos 10.000 especies de plantas reportadas, que incluyen 237 familias. Y para tener una idea un poco, digamos, para un dato más cercano a la realidad, para entender un poco la diversidad, en los árboles solamente se maneja un dato de 2.500 especies de árboles, ¿verdad? Yo digo esto porque a mí personalmente me llama la atención de que un país tan diverso, hablemos de teca y melina. Me parece que no está bien, pero bueno, es parte de todo el aprendizaje que nos toca. Y también puse aquí, para poner en contexto, digamos, la diversidad de las plantas con respecto a otros grupos, en este caso las aves, que a mucha gente les gusta, y la importancia de ellos, son 800 a nivel de país. Es decir, que es posible para uno entender casi todas las especies de aves de Costa Rica, pero no así las plantas, ¿ves? Eso es muy complicado. Tampoco quiero decir que es imposible. Para mí la idea es, o la estrategia es que yo voy a enfocarme en el grupo de plantas que voy a estudiar, por ejemplo, los monos o los chanchos de monte o un grupo de pájaros. Entonces uno es capaz de entender esas especies. Si usted me pregunta si yo conozco a las de osa, no, no conozco todas, pero esos los trópicos. Esos para mí es los trópicos. Y hay varias maneras de aprender, o hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de enseñar también, porque yo he tenido varios profesores de las universidades y gente, digamos, taxónomos que no son realmente gente que da clases, son gente que se dedica nada más a la identificación de las plantas. Y entonces siempre se habla de los niveles taxonómicos, ¿no? El orden, familia, género y especie, pero yo creo que eh, debemos de entrar por otra puerta, no por esta, porque siento que se vuelve muy complicada. Hay muchos términos y que al final no le van a ayudar a uno a, digamos, a llegar a una buena identificación. Entonces, y es lo que quiero desarrollar ahora, ver la manera en cómo lo hacemos más fácil con algunos trucos que yo les quiero presentar aquí.
Entonces, les voy a poner un ejemplo, digamos, pequeño de cómo se clasifican. Y en realidad es una herramienta muy poderosa, pero primero hay que llegar a ese nivel de conocer las familias o las especies o los géneros para que uno pueda entender esto. Pero este es un buen ejemplo. Aquí pueden ver esta lámina, está sacada del libro de John Kress, de Heliconias. Pueden ver ese grupo que se llama los gengiberales. Y pueden ver aquí las musáceas, ¿verdad? Los plátanos y los bananos. Luego esta otra familia que se llama Strelitziaceae, que está en el Viejo Mundo y también en Sudamérica. Y luego está otra que se llama Loguaceae, que es muy parecida a las orquídeas, pero es un grupo diferente. Luego tenemos a las heliconias, que creo que para ustedes es muy familiares, las costáceas, las gingiberáceas, que es un grupo relativamente pequeño así en comparación con otros continentes, y luego las canáceas y las marantáceas, ¿ves? Entonces aquí más o menos es fácil entender eso, porque es un grupo pequeño, pero cuando hablamos de otros órdenes es muy complicado. Entonces es lo que quiero desarrollar ahora. Entonces podríamos empezar diciendo, por ejemplo, ese es un dato sacado del Manual de Flora de Costa Rica, ¿verdad? Yo empecé con la familia Acanthacea, y que se dice, se reconoce porque tiene flores y frutos y así se las hojas. Pueden ver abajo la descripción que aquí dice, es una abreviación porque como es tanta información en un libro, es casi imposible poner todas las palabras por completo, entonces se hacen abreviaturas como eso, que significa flores, ¿ves? FLS son flores. Vean, flores con partes indefinidas o, cuando definidas, en juegos de 3 o 4 o 5. Los carpelos frecuentemente menos. Nectarios séptalos desconocidos. Polen, vean, ni siquiera yo puedo leer eso. Y les voy a decir sinceramente, estos textos son bastante difíciles. Casi que por familia uno tiene que conocer los caracteres de cada una de ellas, si no, es como leer otro idioma. Entonces es bastante complicado. Y cuando uno llega a un nivel y llega aquí, le cuesta, pero es posible. Pero lo que quiero decir es que esta manera para mí es casi imposible de decir que a mí me gustan las matas. Es una manera de decir, no, yo no quiero hacer eso porque siento que es muy complicado y la verdad sí lo es. Con mi experiencia, estos textos son muy difíciles, casi, bueno, realmente están hechos para taxónomos. Y taxónomos del grupo o de la familia Acanthacea, porque si no, cada familia tiene sus propias partes que tienen una definición muy concreta y uno tiene que aprenderlas. Entonces, por ahí yo creo que no está el camino para empezar. Sí. Y aquí les quiero decir, este es un buen ejemplo para mí cómo empezar para aprender de las plantas. Y una cosa que yo puse aquí, pueden ver, se llama la geografía. Ay, perdón. Se llama la geografía. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver la geografía? Vea, la geografía es tan importante porque si, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, y se puede aplicar para cualquier país. Si yo estoy en Costa Rica y estoy en Guanacaste y ya es el bosque seco. O sea, tengo que buscar cosas que son del bosque seco. Entonces, si yo tengo, y aquí voy a poner un ejemplo, em, por ejemplo, el sitio, la región, lugar donde estamos, bosque seco, en Guanacaste, el bosque lluvioso en Sarapiquí, o en Osa, o el Pacífico Central, o el Valle Central, o los páramos. Y eso aplica, como digo aquí, a cualquier parte del país. Por ejemplo, si yo estoy en la Osa y en Costa Rica hay 10.000 especies, estoy en la Osa y ya en Osa hay 2.500 especies. O es decir, que ya yo tengo más probabilidad de llegar a algo cuando en comparación si tengo solamente 10.000 y no sé dónde estoy. Entonces, cada región hay un grupo de especies que están, ¿cómo se dice? Hay un grupo de especies que están ahí, en esos sitios, porque están las condiciones de lluvia, temperatura, suelo, y entonces eso hace que se producen las especies. Entonces es muy importante saber dónde está uno. Eso es para mí muy importante. Y, por ejemplo, si ustedes eventualmente me mandan una foto a mí, la primera pregunta es, ¿de dónde está? ¿Verdad? Y si fuera Guanacaste, yo le voy a preguntar, ¿dónde en Guanacaste? ¿En qué parte de Guanacaste? Entonces la localidad es sumamente importante para la identificación de las especies. Luego viene otra cosa que es muy importante.
se llama el hábito. Hablamos de los hábitats, digamos en general, ahora, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Y muchas veces esto parece fácil, depende de dónde está usted. Si está en un lugar muy lluvioso, si tiene un árbol, pero tal vez está cargado de bejucos, de epífitas, de hemiparásitos, entonces hay que estar muy claro qué es lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces aquí están estas definiciones que yo puse: árbol, arbusto, hierba, hierba acuática, bejuco, bejuco leñoso, bejuco herbáceo o epífita. Todo eso nos ayuda a llegar a qué es lo que estoy intentando identificar. Este es un bosquejo que yo hice para ver la complejidad, porque cuando vemos el del lado izquierdo, este sí es un árbol, digamos, una ceiba, un árbol muy grande, pero si vemos el de la derecha es un árbol, y si vemos el más a la derecha es un árbol pequeño. Entonces, ¿qué son las definiciones? Y yo ahora, por mi experiencia, es difícil llegar a, en mi opinión, a un, digamos, a un consenso, porque es complicado. Y luego de eso le ponemos las cosas más pequeñas, digamos. No, tal vez las cosas más pequeñas. Vamos a hablar ahora de los bejucos, que son trepadores. Los bejucos leñosos o no leñosos. Algunos van a llegar a la copa del árbol porque lo que ellos quieren buscar es la luz para poner sus flores y sus frutas y donde están los polinizadores. Entonces ya eso se pone más complejo. Y hay muchos tipos de bejucos. Y hay diferentes maneras en que se enrollan y diferentes maneras en que ellos trepan, ¿verdad? Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta cuando uno está haciendo una observación de un mono allá arriba. ¿Qué está? Ah, ¿está en ese árbol? Sí, está en ese árbol, pero ¿qué está comiendo? ¿Las cosas del árbol o las cosas de ese bejuco o las epífitas o qué? Entonces eso es importante saber qué es realmente, qué es lo que estamos viendo. ¿Ok? Em, Después de que ha llegado a ese nivel, vamos a ver las hojas, ¿no? Eh, las hojas. Y digo esto porque cuando usted camina en un bosque y sí, vamos a buscar las flores, es difícil encontrar flores. No todo el tiempo hay flores porque no todo el año hay floración ni fructificación. Entonces, pero sí tenemos follaje, hojas, están todo el año. Entonces son muy indeterminantes y nos ayudan mucho para entender las especies. ¿Ok? Esta lámina que estoy poniendo aquí no es porque yo quiero que ustedes se memoricen eso ni nada, solo que vean las formas y la posición y los tipos de hoja. Ahí están los nombres, ¿ves? Cuando uno empieza, por ejemplo, estas de arriba, estas que es del grupo de las mimosáceas, de las fabáceas, ese tipo de hojas cuesta mucho entenderlas. A mí me costó mucho tiempo entenderlas. Pensé que nunca lo iba a lograr porque cuando uno está en el bosque, sí son hojas finas, entonces es difícil. Y luego este término paripinado, imparipinado, bipinado, ¿verdad? Entonces es complejo y cuesta tiempo aprenderlas. Requiere mucha experiencia y realmente si no logra estos caracteres es difícil que llegue a una buena identificación, pero no es imposible. Se lo estoy poniendo porque es parte del reto que tenemos para entender las plantas. Entonces estamos viendo algunas cosas. Recuerden que si es un árbol o es una liana o es una hierba, eso nos ayuda mucho a la identificación o dónde estamos. Entonces esos caracteres los unimos aquí y podemos entender un poco mejor las plantas. Estas son hojas simples y aquí lo que quiero es algo que, que aprendí con el tiempo, es que tenemos que ver, tenemos que observar realmente, ¿ves? Tenemos que observar bien las hojas y ver las nervaduras porque se llama que son realmente diagnósticas, ¿verdad? Diagnósticas en sentido que si tiene una hoja casi que puede saber la familia que está viendo, ¿verdad? Entonces pueden ver las nervaduras aquí, cada una diferente. La otra que pueden ver es que algunas tienen dientes, otras no tienen dientes, otras tienen lóbulos muy pronunciados, ¿verdad? Todo eso es diagnóstico. Y cuando uno está caminando y tiene que empezar a ver eso para empezar como a leer 1, 2, 3, 4, 5. Y es un proceso en el tiempo. ¿Ok? Y la otra cosa que es sumamente importante es la savia. Y la savia no está expuesta. Uno tiene que causar un daño en el árbol y
hay la costumbre de algunas personas se llama con el machete, darles sumamente duro y hacen una gran corte. Eso no es necesario. Con la punta de una cuchilla uno puede ver si hay savia. Entonces, en algunos casos, la savia es, digamos, copiosa, es muy, muy evidente, en algunos casos no. Y todos tienen savia, ¿verdad? El hecho de que cuando uno lo pica o lo toca y no hay savia es porque obviamente no tiene savia abundante. Pero hay que ver qué tipo de savia. ¿Está pegajosa? ¿Es líquida? Eso es sumamente importante porque nos define un grupo de especies. Aquí puse unos ejemplos, pero también se llama la textura. ¿Ok? Estos caracteres son sumamente importantes y lleva tiempo aprenderlos. El de la izquierda se llaman estípulas. Realmente la función de las estípulas son donde se desarrollan las primeras hojas, son como una protección de las hojitas nuevas y que cuando crece la hoja deja de funcionar y se cae y queda la cicatriz. Entonces, algunas familias, como este caso a la derecha, pueden ver que es grande, es muy evidente, es muy obvia, entonces es fácil. En otras cuesta observarlas. Y en mis primeros cursos de botánica me decía el profesor, ¿usted vio las estípulas? Yo dije que sí, porque yo quería pasar la clase, porque realmente es difícil de observarlas. Pero lo que voy con esto es que si usted no ve este detalle, si no lo logra observar, nunca va a llegar a un buen taxón porque son sumamente importantes para la identificación de las plantas. Uy, ok. Hay otros caracteres adicionales que ayudan, se llaman las glándulas. Y pueden estar presentes en varias partes de las hojas, el peciolo, el raquis, o en este caso en la lámina, pueden ver ahí. En este, la derecha, está en el borde de la hoja. Entonces son muy variables y estos son igualmente muy importantes para la identificación. Y nada más se llama como una regla que uno tiene. No podemos basarnos en un carácter que vemos. Hay que por lo menos tener 3 caracteres para llegar a una familia. Eso es como una regla que hace para uno no, digamos, tener un error. Lo otro que es muy importante aquí se llama, estas cositas que ven aquí, se llaman puntos o glándulas de aceite, que algunas familias lo tienen. Muchas de estas producen olor. Entonces, por ejemplo, para a nosotros bueno, los del neotrópico, a gente que viene de otros países templados, como no tienen estas matas, no saben, pero si yo le llego a un estudiante, esta planta huele a cas o a guayaba, él inmediatamente relaciona eso. Entonces muchas de esas producen olores y es muy importante los olores para la determinación. Obviamente aquí no podemos experimentar eso, pero vale la pena que lo hagan cuando tienen una hoja de cas, una hoja de guayaba, una naranja y la estrujan así y la huelen. Eso es un carácter sumamente importante. Y tienen que tener cuidado porque si están en el bosque y la hoja tiene musgo y tiene un olor muy rico, lo que huele es el musgo, no es la hoja. Entonces tienen que tener cuidado con ese carácter porque puede ser engañoso. ¿Ok? Aquí ahora lo que yo quería hacer es, vean lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a hacer un pequeño como examen de nosotros sobre nuestro conocimiento y funciona así. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, vaya al supermercado y me trae una fruta, usted es capaz de traer esa fruta porque la conoce. Y probablemente la conoce porque la ha comido, porque alguien se la enseñó, pero lo que estés haciendo ahí es usando su conocimiento innato de la biología de las plantas, de la taxonomía. Y eso es un ejemplo, ¿eh? Entonces yo quiero aquí hacer una pregunta. Yo no sé si pueden responder o yo puedo escuchar, no sé cómo funciona eso, pero vean, ¿alguien conoce esa fruta? Una sandía. Exacto, ¿eh? Fácil. Y aquí es donde yo digo que empezamos con la clase que a mí me encanta dar, la clase de botánica. Una clase que nos pone en el contexto de las cosas que nosotros conocemos y ahí empezamos avanzando, ¿eh? Entonces sí,
Exacto, es una sandía. Entonces la sandía es de la familia Cucurbitaceae. Y si uno busca en internet, o ustedes buscan ahora Cucurbitaceae, van a leer sobre esta familia y les va a enseñar todo lo que está relacionado con esa familia, todas las especies. Hoy día, cuando yo empecé con las plantas, si yo quiero saber qué es Cucurbitaceae, vea, está difícil. Tendré que ir al Museo Nacional de Costa Rica e ir al herbario y buscar los libros de literatura de botánica, las monografías de las familias o algo así. Tal vez en la Universidad de Costa Rica o la Biblioteca Nacional podría tener algo con las plantas, pero es sumamente difícil. Hoy día eso es posible. Tiene mucha información en muchos idiomas y muchas imágenes. Entonces uno puede prácticamente estar estudiando las cucurbitáceas del mundo aquí mismo. Entonces tenemos una herramienta súper poderosa que tenemos que aprender a usarla porque sé por mi experiencia, amigos míos de mi generación, no les gusta mucho usar la computadora y sí pasan muchos pegados a las plataformas de redes sociales, pero no sé por qué razón no incursionan en, en, en bases de datos que manejan matas, plantas. Hay muchísimas en Brasil, en Colombia, en Panamá, en México. Hay muchísimas que tienen muchísima información. Algunas, esto es algo importante que quiero decir, hay que ver la fuente, es sumamente importante la fuente, de dónde viene, quién es la publicación, todo eso es importante, pero lo que quiero recalcar aquí es que hay muchísima información en Internet y que antes no existía. Entonces, uno puede aprender mucho más rápido. Y si yo busco cucurbitácea, puedo buscar los caracteres, cómo son las hojas, cómo son las flores, cómo son los frutos. Entonces, ven lo fácil. Aquí hay otra cosa que ustedes conocen, ¿verdad? Me imagino que sí. El pepino, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál familia? Vean, cucurbitácea. Entonces, si ustedes relacionan el fruto, la forma, si ven las semillas y si pueden oler la sandía o el pepino, hay una similitud con el aroma. Entonces, eso es diciendo, usted tiene dos caracteres que relacionan a dos cosas, cucurbitácea, ¿verdad? Entonces, el chayote, el melón, y ahí empezamos lo que yo llamo ya a navegar y pensando en las familias de las plantas. ¿Alguien sabe qué es eso? Obvio, ¿verdad? Está fácil. Tomate. Exacto, ¿ves? ¿Conoce la Solo lo familia? ¿Conoce la familia, no? No. Ok, vean. melastomatácea. No. No, Solanácea. Buenísimo, vea. Solanácea. Y vean qué lindo cuando usted empieza y es donde yo digo que qué bonito. Ah, mira, ahora yo sé que el tomate es una solanácea. Y yo como muchas solanáceas. Chile es una solanácea. La papa es una solanácea. Vea qué increíble. Las papas que vienen de Sudamérica, ¿no? De Perú. Un grupo súper diverso y la economía en el mundo con las papas. Entonces vean qué belleza. Y si ustedes ven las frutas de los tomates o de la naranjilla, o si ven las flores, el zorrillo, tienen un aroma muy fuerte y tienen químicos muy fuertes las solanáceas, ¿verdad? La reina de la noche. Entonces vean, digo, cómo uno empieza a relacionar eso, ¿no? Antes teníamos el tomate, ahora tenemos la familia solanácea. Entonces usted puede hacer esa conexión y buscar información y va a ver todo lo que usted conoce. Entonces sí, tenemos eso. Entonces nada más le ponemos solanácea y ya usted puede ingresar en el mundo de las plantas, ¿verdad? Y leer y buscar y decir, mira, yo no sabía. Entonces uno empieza ya a entender esto que parece un idioma muy difícil. Vean los aguacates. Y solo como detalle, el nombre científico, Persea americana, ¿eh? La familia Lauracea. Son especies muy importantes para las aves, también para los monos. Los quetzales comen un tipo de aguacate allá en Monteverde. La Persea americana es de aquí, es de los trópicos de aquí, de los bosques de aquí, de América.
Lo que vemos ahora es una cosa mejorada ya, pero, ¿cómo se dice? Son nativos de aquí. Em, y de aguacate, cuando uno está en el bosque, hay las hojas, hay que verlas, cómo están dispuestas en las ramas, pero los olores, aguacate. Las hojas huelen a aguacate, entonces fácilmente uno tiene el aroma o ve la fruta, ya uno sabe que eso es un aguacate. Así de simple como lo estoy diciendo, ¿verdad? Em, he puesto esto porque comemos bastantes frijoles, ¿verdad? Y es una familia bien grande en el mundo. Una de las familias más grandes en el mundo que se llama Fabaceae y incluye árboles, arbustos, hierbas, bejucos, todo. Tiene muchos hábitos, vive en muchos tipos de hábitats, desiertos, eh, ambientes húmedos, de todo. Y entonces, esta familia quería como enfatizar en eso porque una familia muy grande y uno de los caracteres que tiene es que huelen a frijol, ¿verdad? Las hojas o el tallo huele a frijol. Cuando uno estaba con personas en el campo, aquí les llamamos vaquianos, cuando uno dice, hey, señor, ¿qué es eso? Y ellos van y le hacen un corte y huele a frijol, un cristóbal, un chaperno, ¿verdad? Eso es un buen indicio de que es una fabácea. Lo otro se llama la forma de las frutas, que son esas vainicas, ¿no? Eso es muy típico en este grupo de plantas que es tan abundante, las guavas o cuajiniquiles, ¿verdad? Esa es una manera de reconocerlo. Otra manera es las flores, que la gente o nosotros decimos en forma de gallinita, ¿ves? Entonces, cuando tiene eso, prácticamente usted está viendo una fabácea. Hay otras, Fabaceae es un grupo tan grande que tiene diferentes divisiones, subfamilias, pero no vamos a entrar en ese detalle. Para mí es más importante saber que estamos viendo eso y luego tiene otras divisiones, pero no vale la pena aquí. Entonces, una manera de que aquí, si ustedes vamos hacia atrás, van a ver las familias que ustedes conocen, que es mucho, ¿verdad? Y es como uno empieza con las cosas que uno tiene más cerca y puede verlas en cualquier lugar y puede ver la semilla o las flores y empieza avanzando en el conocimiento de la taxonomía de las plantas. Ese es otro que ¿cómo se dice? Que conocemos muy bien, ¿no? El gallo pinto, este par de cosas, este par de productos tan importantes, pues el arroz. Entonces, si no sé si quién conoce la familia o especies relacionadas con el arroz, es la familia Poaceae, ¿ves? Y la familia Poaceae tiene que ver con todos los bambú, los zacates, la caña de azúcar. Entonces es un grupo, digamos, relativamente fácil de conocer. Entonces ya uno ve un pasto o ve el arroz, ya sabe que eso es una poacia, ¿verdad? Aquí no estamos entrando en la idea de conocer los géneros y las especies porque es muy complicado. Pero la idea es ir entrando en el grupo de las familias y luego uno empieza a bajar con géneros y especies. Así, es como se empieza. Entonces, el arroz, ya cuando uno ve un cañal, ya uno dice, sí, yo sé que eso pertenece a la familia Poaceae, ¿verdad? O el bambú. Entonces, yo creo que ahí empieza ya, y cuando uno, en mi opinión, uno sabe eso, ya uno se siente como, me siento confortable porque yo sé que puedo aprender más con lo poquito que yo sé ahora. Es una cosa de aprendizaje. Entonces, uno lee más y empieza a buscar otras familias que no hemos puesto aquí. Estoy poniendo las que tenemos como cotidianamente, que uno ve en el supermercado, en la pulpería o ve en las calles. ¿Ok? Em, yo, esta es una división que para mí es muy interesante y que nos ayuda un poco como separar dos grandes grupos que los tenemos en la vida cotidiana y es una cosa muy fácil de aprender por dos razones, porque si uno ve la semilla y luego hablamos de los hábitos, fácilmente se separan. Entonces, este enorme que se llama dico, que son dos, dicotiledonia, ese que está aquí a mi izquierda, es un granito de frijol abierto,
porque si ustedes lo ven bien, agarren un frijolito y le quitan la cascarita esa y va a ver que se parte en dos. Cada uno de esos se llama un dicotiledón. Estamos viendo una planta que se llama dicotiledona y por regla, estas son plantas muy leñosas. Son árboles, bejucos y producen mucha madera. El opuesto, si ustedes ven, es una sola estructura, porque es un dicotiledón. Este no se puede partir. Un granito de arroz, si ustedes por más que le hagan el corte, es una sola estructura, entonces se llama un monocotiledón. Y esos son los acates, los bambús, el arroz, el sorgo, todo eso. Y normalmente ellas no son las platanillas, los bananos. Se llama, si ustedes piensan en eso, las palmas no son plantas muy leñosas, se llaman plantas muy suculentas. Entonces, cuando uno está caminando en el bosque, uno puede ver fácilmente esa división, ¿no? Mira, esas son las dicotiledonias, las maderas, los árboles grandes y eso, y ve los acates y las platanillas y las bijaguas, y puede entender que eso es, ¿cómo se dice? Las monocotiledonias. Ya ahí para mí se abre un panorama como que yo me siento, pucha, sí, estoy leyendo el bosque. Es lo que se llama, en otros términos, la bioalfabetización. Estamos aprendiendo a leer el bosque, a interpretar qué estamos viendo. Y para mí esto es la manera de empezar, así, despacio, con estos caracteres y en el tiempo uno va mejorando digamos, el vocabulario de las estructuras, de las partes, cómo verlas, y eso eh, va creciendo cada vez, sí. Pero no es algo que se hace en una charla de 30 minutos, sí. ¿Qué más? Bueno, yo no sé si me pasé el tiempo o todavía falta más tiempo, pero yo quería decirles que muchas gracias y por favor preguntas, yo voy a estar aquí. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, vamos a abrir espacio para preguntas porque sí, todavía nos queda un tiempito. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, hola Dani, Reinaldo, un gusto, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos. De hecho, yo soy de Guanacaste. Ahorita en este momento estoy en Taboga. Eh, sí, como dice Reinaldo, el mundo de las plantas, pues es un mundo bastante complejo. A los que estudiamos, pues los primates, pues vemos que de que podemos reducir un poco el campo porque las plantas son muy diversas. Al menos aquí, por ejemplo, en Palo Verde son alrededor de 9, creo que son como 9,000 o 10,000 especies, algo así. Nosotros manejamos alrededor de 400 especies aquí en Taboga, un área bastante pequeña. Me gustó la parte, cómo manejaste lo de la parte de geografía. Eh, Exactamente, eso es lo que nosotros también hacemos. Es importante, pues las plantas se localizan en diferentes tipos de hábitats. Por ejemplo, los hábitats rocosos aquí en Palo Verde o en Loma Barbudal son hábitats muy específicos para plantas muy específicas. Entonces, al igual que cuando estás a la orilla de un río, ¿verdad? Estás relacionando algunas plantas que son relacionadas a, a los cursos de agua. Sí, sería eso y agradecerle más bien porque de ahí un curso de estos y una introducción como estas, pues es muy valiosa. Más bien, gracias. Sí, vieras que, perdón, quiero decir algo que me parece que ustedes tienen la oportunidad, en mi opinión, de hacer cosas muy grandes. De hecho, las están haciendo. Es, digamos, como, ¿cómo se dice? Ponerse el sombrero botánico. Si estudia los monos, póngase el sombrero de entomólogo y todo, porque somos muy capaces de hacer muchas cosas. Entonces, lo que yo sí sugiero es
empezar a, no sé si lo hacen ustedes, a tomar fotografías, a recoger semillas, ojalá si tienen un vivero, todo eso los enriquece a ustedes en su conocimiento y también obviamente el conocimiento de los animales y de los sitios, porque yo conozco un poquito Palo Verde, bueno, solo fui un par de veces, Ulises Chavarría, que yo creo que ya se pensionó, él trabajó muchos años ahí, pero hay mucho por hacer. Yo creo que la documentación de la flora, como les digo, y lo más interesante es eso, más que tener un registro, es el dato asociado, que, que el mono lo está comiendo o que el mono pasó por ahí, eso es lo más valioso. Y estamos muy vacíos de esa información. Sí. Sí, gracias Juan Carlos. Y sí, por ahí me están diciendo que tenían una foto en el chat que querían compartirla, la pueden mandar al, al chat. En el chat del Zoom me están diciendo que tienen una foto, pueden mandarla al chat del grupo a ver si la puedo compartir. No sé si hay más preguntas. Yo también agradecerle a Reinaldo. Digamos que esto es como una introducción, ¿verdad? Para nosotros entender. Para la próxima charla vamos a hablar algo que ya habíamos hablado, que no todos ustedes habían participado, que habíamos hecho en una de las tertulias que teníamos en estos años, que es sobre herborizar, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando la idea es que muchos de ustedes tienen interés en seguir como monitoreando los monos en donde ustedes están, entonces que a la hora de mandar las fotos o de estar en el campo también puedan aportar en ese sentido, que están comiendo los animales. Y últimamente, bueno, a mí las plantas siempre me han apasionado, pero también recordar, hay animales, hay monos que comen animales también, que comen insectos y otros pequeños vertebrados, entonces todo es interesante, pero ahí ya con un poquito de base para que vayan. No sé si alguien más quería compartir, les quería ver si pueden ver esta otra. Déjenme ver si pueden ver esta otra pregunta. No todo, bueno, de las personas que contestaron la pregunta pasada, habían solo 11 votos y el 64% ya había estado en algún curso sobre plantas y un 36% no. Voy a ver si pueden ver esta que les voy a mandar. Y ahí pueden votar los que tienen la versión de computadora. ¿Qué plantas conoce que son importantes para los primates? Hola Reinaldo, quería saludar. Sí, escucho. Hola, le habla Ariel Rodríguez, de acá de Panamá. Ah, que por cierto, que es del doctor Daniel Jansen. Yo lo conocí cuando estuve allá en Costa Rica estudiando. Me pareció fabuloso todo lo que hacía, todas las iniciativas que tuvo, incluyendo lo de crear, lo de formar para taxónomos y formar gente así como ahora es usted, una persona muy versada sobre plantas. Eso me parece fabuloso. Él nos dio un par de conferencias allá cuando estuvimos de visita en el Parque Nacional Santa Rosa. Ujú. Así que es una experiencia muy bonita la de ser parataxónomo. Yo no sé si todavía existen esos programas en Costa Rica de crear parataxónomos. Quizás acá en el lado de Panamá, Costa Rica, en Boca del Toro, hay el tal grupo que trabaja con peces, pero no sé si hay otros o con plantas ahora no trabajando o formando gente en esa vía. Eh, Eso acá todavía no se ha desarrollado mucho, casi no se ha desarrollado el tema de parataxónomos. Y bueno, muchísimas gracias. No vi que habló sobre las flores. Los tití también le gusta mucho al néctar y algunas flores. No sé si tienen alguna información sobre eso. Agradezco la respuesta. Sí, Ariel, bueno, con Daniel Jansen ya él está bastante mayor, más de 80 años, un poco enfermo. Yo más o menos mantenía una comunicación con él porque nosotros en ese curso, en ese primer curso, aprendimos de los insectos y siempre tengo mucha curiosidad con las larvas, especialmente las que están comiendo, las que encuentro comiendo en las plantas.
Entonces siempre le mando a él las imágenes y él siempre contesta. Ahora él está un poco, digamos, un poco ya saliendo porque está muy mayor y le cuesta, pero sí, y el programa Los Protaxónomos y lamentablemente, irónicamente, ya no existe, ¿verdad? Y es una pena porque pienso que era un proyecto sumamente interesante y yo creo que la capacidad de, bueno, no los conozco a ustedes, pero cualquier persona en el campo y que le gusta, la capacidad de aprendizaje es enorme. Tenemos que decir que sí podemos y bueno, ahora se llama ciencia ciudadana, pero yo pienso que la capacidad de cada uno de nosotros en el aprendizaje es muy, muy amplio. No tenemos que limitarnos porque alguien dijo esto o aquello. Es muy amplio y podemos, ¿cómo se llama? Rescatarlo entre de nosotros y decir que sí podemos. Los titís, sí, vieras, los he visto en un género que se llama Combretum, Ujú. de una familia que son árboles, pero esa familia tiene bejucos y ellos llegan a- y curiosamente esa familia o ese género en la parte de Guanacaste le llaman papamiel porque producen una cantidad de néctar impresionante, ¿verdad? Y los monos tití, aquí en Corcovado, en el parque, usted ve que se les vuelve la boquita toda roja porque los cáliz tienen una pubescencia que se libera y es porque ellos están libando el néctar de estas flores. Mm, Acá lo he visto es que se embarrunan es del polen de ocroma, el bálsamo. Exacto, también. Exacto, sí. Comen también el rocia, el tabebuya rocia, que ahora creo que cambió de nombre. Sí, lo ha cambiado de género, pero vean, no se preocupen por esos nombres nuevos. Sí, Eso es para mí un detalle importante que alguna gente, usted sabía que eso cambió, vean, sigue siendo la misma especie. Le cambiaron de familia, le cambiaron de taxón, sigue siendo la misma especie, el mismo individuo en este sitio. Entonces, digo esto con experiencia porque alguien me dice, Reinaldo, o usted está al día con la nomenclatura, que son los nombres, o hace su trabajo en el campo. Entonces yo decidí que yo no quiero estar actualizándome. Es importante, pero no es la cosa más importante para mí. La cosa más importante para mí es reconocer el individuo en el campo. Y se llama así, eso es importante. Ya. sí, a veces la academia nosotros no sé si nos forma y a veces nos deforma, porque Sí, andamos obsesionados con esos cambios y con esas cosas. Y yo he llegado a la misma conclusión que usted, que a veces eso no es importante. En el caso de lo que nos llama conservación, lo más importante es conservar la especie, más que saber cuál es específicamente su nombre o su nombre subespecífico, ¿no? Subespecie, etcétera. ya, A veces nos obsesionamos con esas cosas que no nos... y no, a veces nos olvidamos lo que estamos haciendo. exacto. Sí, Gracias sí, por ese favor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir las imágenes que nos mandó Luis Campos de la brigada de... ¿Dónde olvido las brigadas? Pero también quería agradecerles a todos los que es de la brigada de Río Cañas, a los que nos están poniendo ahí en el slide o la aplicación que estoy usando para interactuar, todas las especies, guarumo, aguacatillo en montaña, roble sabana, jobo, mamón de montaña, que no sé cuál será, guava, lengua de vaca, higo, capulín, banano, los bananos si lo usan, Cecropia, Terminalia catapa. La Terminalia yo he visto comiendo la parte interna de los tallos, como decir, materia vegetativa de las ramas, ficus, mutingia, malvaviscus. En nuestra zona, dice doña Evelyn, que es de una brigada también, en nuestra zona comen un pequeño grano como color café, pegaso, mamón de montaña, guayaba, coyol, ficus de muchas especies, mango, bejucos. Huitita, Aguacatillo, Monte y Guarumo. Ahí también tenemos información. Bueno, en cuanto a néctar, comen el néctar, los congos, por ejemplo, comen néctar de tabebuya, también del cortés amarillo. En mono tití tenemos también néctar de cerillo o sinfonia globulífera.
de las pasifloras vitifolias, de una acantasia que es Justicia golfulcensis. Es Justicia, Reinaldo, la de golfulcensis. La pelandra. Apelandra golfodulcensis, y yo dije, no era Justicia. Esa que es endémica de acá, la vieron en Corcovado un guía y nos envió el dato, entonces esa también, bueno, voy a compartirles las fotos. Esta es la foto que nos manda don Luis de la Brigada Río Cañas. Esa, ¿verdad? No sé si Reinaldo. No, Es, ¿cómo se ve eso? ¿no lo estás viendo? ¿No? ¿Ustedes sí lo ven? Sí. Reinaldo, no estás bien. Ah, tiene que dejar de compartir su pantalla. Ah, mira. Esa se llama Passiflora. Esa se llama Passiflora talamancensis. Qué linda. Es la misma, solo que con frutos inmaduros, ¿verdad? Sí. Y después No. esta, Eso se llama Chrysoclamis. ay, qué linda. Sí. Seguro. Chrysoclamis. Ese de bosque bajo. Crisoclamis es una clusiácea. Sí. Creo que se llama grandifolia. Pero tengo que ver en la lista. Y esta nos la mandan de Río Cañas. ¿En Bueno, serio? ujú. Qué Río bueno. Cañas, pero esto es acá cerca del Pila, ¿verdad, don Luis? Eso es en Guanacaste. No, eso lo mandan de la zona sur. Ah, bueno, por eso. Digo, Sí, no, porque yo no he visto eso por acá. No, no, es Río Cañas, se llama Río Cañas, Ah, pero es acá Ah, en la bueno. zona sur. Desde que era cañas en Guanacaste, digo, eso no es no, registro no. para Costa Rica. Qué buena, sí, entonces sí tiene razón, eso es una crisoclamis. Puedo buscar aquí la especie. Monta el tigre, dice don Luis, si puede prender el micrófono y comentarnos un poco más. Y si no, pues ahí está don Luis, ya va a hablar. Buenas noches a todos. Buenas Este, noches. sí, es que me pareció curioso por el color del fruto. Es una cosa que no lo he visto, no sé si es endémico de acá. Y andábamos en la montaña del Tigre, que es propiedad de la empresa de Pindeco. Andábamos instalando unas cámaras trampas y me hallé ese arbusto con esos frutos y nunca los había visto. Los subí a iNaturalist y nadie me contestó nada, siempre seguía con la duda. Entonces, de ahí, gracias a este taller que estamos llevando, pude salir de la duda qué especie es. Sí, Muy bien. Eso es en Buenos Aires, entonces, cerca a Buenos Aires, Es, la montaña del Tigre. sí, Montaña del Tigre es propiedad, como digo, de la empresa Pindeco. Está más o menos a unos 20, ¿qué? 25 kilómetros del centro de Buenos Aires, Muy en la bien, comunidad de Volcán. muy sí, bien. entonces sí concuerda. Yo estaba sorprendido porque en Guanacaste no, pero esa parte del Valle General es muy similar al Pacífico Sur de aquí. Hay muchos elementos de aquí en toda esa región del Valle General, entonces es un buen dato. Sí. Sí. Bueno, si no hubieran más preguntas o si alguien más quiere comentar, si no vamos terminando, yo creo que para la otra semana les voy a mandar a las 15 personas que pues, tienen espacio para elegir a las fechas, pero creo que vamos a poder hacerlo este, yo espero finales de junio para no chocar con las giras digo, las vacaciones de los chicos. Entonces, casi que creo que si todos pudieran, y para que lo vayan pensando, sería
28, 29 y 30 de junio. Para los que vayan a poder venir, que es un representante de cada organización participante de la distribución del mono tití en prioridad. Luego, si quedan espacios, ahí vamos contactando. Y bueno, los de instituciones que siempre también agradecerles la presencia, que está la electrificadora costarricense, el ICE, y de las personas que están acá de las áreas protegidas, de las áreas de conservación y áreas protegidas. Entonces, bueno, no sé si alguien, hay espacio para, bueno, para una última, voy a hacerles una última, a ver, esta última pregunta con aplicación era, se ve muy bonito, pero no sé si lo van a poder apreciar. Y como, bueno, no todos lo ven desde la computadora, voy a tratar de hacerlo, a ver si la pueden. Mientras, no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Hola Daniela, Junior Porras de Pila. Hola, Junior, muchas gracias por acompañarnos. Hola, yo tenía una consulta sobre si han hecho análisis en heces de los tití para identificar de qué plantas se alimentan. Mm, Sí, bueno, yo, digamos, nunca, a veces he colectado las heces y voy a sembrar las semillas, pero no he hecho nada con respecto a eso, pero digamos, de lo que yo he visto cuando he colectado, a veces he visto semillas que no reconozco. Una vez vi las semillas de las pasifloras y creo que Reinaldo coincidentemente también había visto y parecen como una tortuguita marina. Entonces, esas siempre las reconocí. Si ustedes se comen una granadilla, incluso uno, ¿verdad? Si uno se come una granadilla, pueden ver las tortuguitas. O sea, digamos, busquen las semillas y como que le quitan el arilo. Eso es algo que también va a ser interesante conversarlo luego. Este, uno le quitas, digamos, la babita y ahí puedes ver como unas tortuguitas. A veces algo que también es súper notorio cuando están comiendo guavas. Entonces uno ve o sea, casi que todos los titis son pequeños, ¿verdad? Entonces las heces son pequeñas, pero cuando están comiendo guavas y prácticamente es puras guavas. De hecho, una vez también participé en una gira de un proyecto grande de genética, entonces dormían a los monillos y lo que les salía, cuando los dormían se les salían las heces y eran puras semillillas de guava. Obviamente también deben haber semillas de ficus muy pequeñas que son demasiado pequeñas, entonces ya tendría que verlas unas con estereoscopio, pero sí no he hecho un estudio, yo por lo menos, y no conozco alguno que hayan hecho específicamente ya con monos, congos y otros animales, sí lo han hecho. De hecho, bueno, acá tenemos conectada a la investigadora Carol Gutiérrez de Panamá, que trabaja mucho la ecología química y digamos, en eso sí se ha estudiado también como cuánto dura un mono digiriendo, sobre todo con congos, cuánto dura en el tracto digestivo. Entonces eso lo ayuda mucho también a entender la distancia que pueden viajar, cómo ellos son dispersores de semillas, porque ustedes saben que una de las funciones de los monos es dispersar las semillas porque entre más lejos esté una semilla del árbol parental o maternal, eso le ayuda a la supervivencia del árbol porque no compite con su árbol progenitor. Entonces, cuando los monos comen semillas que no botan ahí mismo en el árbol, que se las comen y las digieren, cuando duran varias horas y van viajando, ¿verdad? Entonces, eso sí se ha estudiado más. Pero sí es interesante como hacer un estudio, un catálogo de fotos de las semillas que uno encuentre en las heces, porque con esas semillas uno podría identificar algunas, como le digo, las puedo identificar, es una pasiflora, pero cuál, ¿verdad? Ya tal vez habría que ponerla a germinar y otras que uno encontraría que tal vez no las conozca, entonces tendría que ponerlas a germinar para conocer, pero sí es algo que se puede hacer y es muy interesante. Este, para ver. No sé si habían más preguntas. Y quiero compartirles brevemente al resultado
de, ajá, bueno, como nunca había usado esto, bueno, de los que nos escribieron, los que, de los que escribieron, bueno, ya les voy a enseñar. Bueno, igual sí me ha servido esa aplicación para que ustedes interactúen un poco más y ver lo que están conociendo y estuvo bien, bien bonito. Déjenme ver si les puedo compartir. Voy a compartirles. Sí, no sé si ya mientras les comparto eso, alguna última pregunta. Yo diría mi hijo, ya dijo que era la última, la anterior. Pero Yo ven, tenía un digamos, comentario ahorita, ujú. Daniel. Bueno, ahorita después de la... Sí, sí, esto, digamos, seguro como se dicen las palabras aparte, entonces se dividió, digamos, potrero grande y así. Pero entonces la idea es que uno veía, digamos, estos azules son los que más representados están dentro del grupo, pero igual fueron 6 votos. O sea, si todos usaran la computadora de escritorio y pudieran responder, entonces se vería esos resultados por ejemplo, acá. Pero bueno, sí, me gusta para poder ver ya ahora sí no sé dónde estoy viendo. Bueno, no importa. Sí, un momentito. Bueno, aquí se veían los votos y lo que saben, ¿verdad? Pueden ver esto, digamos, de qué comunidad escriben, para ver cuántos habían asistido a cursos de plantas, qué plantas conocen. ¿Pueden ver esos resultados? Sí. Estoy compartiendo. Sí, ves, entonces, bueno, luego me gustaría que me escriban en privado o en el chat, Mamón de Montaña, cuando conoce, bueno, esta información, porque ese Mamón de Montaña veo que lo están diciendo varios y no sé a cuál se refieren, pero ven, aguapuitite, muchas especies que ustedes conocen, algunas que son visibles porque están en patios o cercanos a personas. Pero sí, muchas gracias. La última pregunta y terminamos. No, era un comentario solamente, Daniela, bueno, agradecerle a Reinaldo bien por la introducción a la parte botánica. Eh, pero ahora que están hablando de los parataxónomos, ahora nosotros que en el área de conservación se incluyó la parte de brigadas de monitoreo biológico y pienso que nos ha faltado la parte de la identificación de las plantas, nos vamos únicamente a la identificación de los animales, ¿verdad? De las aves y pienso que en algún momento tal vez se pueda hacer una coordinación para que vengan o aquí al sector del área de amortiguamiento alpina y podamos hacer algún taller en la parte de identificación de plantas y también aprovechar eh, el área que comprende, bueno, el Mono Tití aquí en Bajos de Coto, el río Limoncito para hacer alguna gira y entonces queda abierto la propuesta ahí para más Ay, sí, adelante. muchas gracias. Realmente a partir de esto, ¿verdad? Que estamos haciendo, yo siento como, como investigadora de esta especie que necesito actualizarme en el paisaje y lo que está sucediendo ahí. Para mí sería muy interesante y muchísimas gracias. Sí, ojalá podamos seguir más adelante, luego que visiten acá y seguir en contacto y que podamos seguir haciendo algún tipo de giras en varios sectores, ¿verdad? No solo OSA, pero bueno, vamos avanzando poco a poco y muchas gracias a todos por la participación. Pues, muchas gracias. Buenas noches. A todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.